secreto. Si alguien bebía, todo el mundo se quedaba callado, no decía nada. Es que ¿cuántas se tomó? Incluso le inventaban, no, se tomó una, se tomó dos. Oye, pero tú lo viste salir hasta el zapete de la fiesta. Y tú, no, pues nomás una. Entonces yo creo que hubo mucho secreto. Por eso la importancia de decir lo que se comenta en Alcohol y Fortuna, la novela, porque se satanizó incluso con todas estas estadísticas que empezaron a salir en internet y en la tele y bueno, las películas, digamos, de Pedro Infante y todo el mundo con la botellota empinándosela, que realmente fue una educación para nuestro país pensar que así se bebía, que agarrabas la botella de tequila y te la echabas y gritabas como Pedro Infante, ¿no? Y ¡ay! Y todo eso. Y no, o sea, a ver, hubo mucha desinformación y creo que a la fecha sigue habiendo mucha desinformación sobre ese tema. Entonces, es importante también ver la otra parte, ¿no? La que no es totalmente negativa o enferma o no sé, simplemente algo que se disfruta, puedes disfrutar una copa de vino sin ningún problema. Y bueno, vamos siendo sinceras, la novela sí se trata de esto, ¿no? De cómo es nacer y crecer en un ambiente donde hay alcoholismo. ¿Que afecta? Claro que afecta, pero ¿cómo afecta? Eso es lo que yo creo que es importante. Si te da miedo echarte una copilla, porque vas a decir, híjole, no, me va a pasar lo que a la hija de Gustavo, ¿no? Que Gustavo es uno de los protagonistas, y tienes miedo incluso de decirle a la gente, ay, me eché una copilla, o ayer me eché unas copas, o algo, empiezas a tener miedo, y entonces es peor, porque empieza a ser más secreto, y no se habla de esto. ¿Y qué sientes? Finalmente, el alcohol, pues entra en tu cuerpo y te empieza a haber afectaciones, empieza a haber afectaciones emocionales. Por ejemplo, dicen que el alcoholismo es una enfermedad de emociones, porque si te fijas, si estás muy contento, al ratito ya quieres bailar y quieres echar tu desmadre y quieres cantar, agarrar el karaoke y te desinhibes y todo esto. Pero si estás muy triste, pues hasta te quieres cortar las venas. Por eso creo yo que se dice que es una enfermedad de emociones. Pero no estamos hablando del punto de la enfermedad como tal. Yo creo que la novela más bien va a saber qué es lo que pasa sin tanto secreto para que uno entienda qué es lo que estás sintiendo cuando estás disfrutando. Porque lo mismo pasa con otras cosas, con el deporte, por ejemplo. O sea, que estás sintiendo, cualquier cosa se puede llevar a un nivel de obsesión. Si te pones a hacer mucho ejercicio, pesas, puedes llegar a reventar tu cuerpo si no tienes ese control de la obsesión. No sé qué opinan ustedes, chicas. Yo, Cris, primero que nada, dos acotaciones a esto. Saludar a la gente que nos está viendo. Muchas gracias por vernos y escuchar este conversatorio acerca del libro. Y sobre todo, recalcar que esta conversación que vamos a tener es efectivamente acerca del libro que escribió aquí Gris y que es la opinión de dos lectoras normales, de dos lectoras, la opinión de dos lectoras que dijeron, realmente me gustó mucho tu libro, me gustó esto y aquello, e invitar a la gente, a aquellos que están indecisos, a que lo hagan, a que esta es una oportunidad de leer algo diferente, de invitarlos a que se sumen a esto que se llama Alcohol y Fortuna. Y medio nuevo, ¿no? También. Yo creo, porque yo leí libros de alcoholismo o relacionado con este tema y eran muy densos, sí, o sea... Es que, ¿sabes qué, Iris? Hay que decir algo muy importante. Esta historia es una historia de una familia muy peculiar. Peculiar en el sentido de que no es única, porque pueden identificarse muchas personas con este tema, con esto que le pasó a la protagonista, que es Génesis. Entonces, se pueden sentir muy contentos y muy emocionados al leerlos y al decir, ay, sí, yo conozco a alguien así, ay, me ha pasado, sí me gustaría saber de
de qué se trata, a ver, van varias veces que veo, que promocionan este libro, que dicen, escuché una presentación acerca de este libro, entonces es muy importante que la gente sepa esta visión a través de dos personas normales, comunes y corrientes, y que sepan, ¿no? Nuestra opinión No, y acerca que a del lo libro. mejor tal vez no tiene nada que ver con ello, con el tema, que no crecieron en ese ambiente para nada y que sí lo pueden ver objetivamente, más que subjetivo de una persona que a lo mejor hasta se siente aludida. Porque como dices tú, pues mucha gente vive con ello. Entonces pueden decir, ay no, está diciendo cosas que a mí me pasaron y no, qué horror. Porque sí me han comentado, sí me han llegado a decir, incluso una persona me dijo, creo que te viste muy suavecita con el tema. Creo que debiste haber andado más porque el alcoholismo es una cosa bien tremenda. Ok, pero les repito, es que no estamos hablando solamente del alcoholismo, pero la protagonista es Génesis. Y ella es, tiene que comentar dónde creció para poder comentar como, por justificar de alguna manera su forma de ser y su forma de vivir y las cosas que hace. Pero el hecho de que haya, estado en este ambiente no significa que forzosamente ella también es alcohólica. Bueno, antes que nada, gracias por invitarnos y por tomar en cuenta nuestra opinión, que como dice Itzia, es algo o trataremos de ser objetivas, pero también con ese toque personal. Nosotras tenemos ese escalón sobre los demás lectores porque conocemos al escritor y convivimos contigo, sí. Años de conocernos, sí. Somos amigas desde hace mucho tiempo. Sin números. No vamos a mencionar aquí números para que no saquen cuentas, pero bueno, de mucho tiempo ya. Y que finalmente pues te sientes identificada con la lectura porque uno, conviviste con ella, con la escritora, pero aparte te identificas con el personaje principal, que es Génesis. Y yo creo que, como tú dices, a lo mejor habrá gente que se sienta aludida. Yo creo que más que se sienta la gente aludida es buscar ese punto de identificación. En lo personal, yo platiqué contigo mucho antes de que sí, estaba en producción. Estábamos en esta mesa cuando sí, platicábamos. Yo creo que ni siquiera estaba en producción, yo creo que estaba en elaboración mental tuya. Y me acuerdo perfectamente que platicábamos y nos íbamos mucho por el tema de a quién iba a ir dirigido el libro. O sea, quién iba a ser el lector. Yo, pues obviamente, pues, me voy un poco por el tema de la mercadotecnia y lo platicamos y yo te lo dije. Es que el libro no nada más va dirigido a gente con temas de alcoholismo. O sea, el alcoholismo es un tema. Pero en todas las casas hay alguna situación, algún problema que involucra a toda la familia y que por lo general es muy difícil de sobrellevar y que necesitas ayuda, que necesitas levantar la mano y decir, tengo un problema. Yo comenté ese día contigo. Hay gente que pues, tiene problemas de adicción con medicamentos, hay problemas, ludópatas, hay gente que convive con neuróticos, hay gente que tiene problemas de alimentación. Entonces, el libro no está hablando nada más de alcoholismo. O sea, el libro está abarcando mencionando a una persona que lidió con un problema, vivió con el fantasma y aprendió a vivir con él y a sobrepasarlo. Entonces, yo creo que cualquier persona que esté buscando lidiar alguna situación familiar, alguna situación personal, alguna situación social, yo creo que es el tomar de ejemplo al personaje y decir, bueno, tomó el toro por los cuernos, pidió ayuda a tiempo, porque yo te lo comenté también en aquella ocasión, o sea, tuvo el valor de buscar ayuda de instituciones que se dedican al tema. Y a veces siento que hace falta ese tipo de instituciones y ese tipo de pues, llamado de emergencia con las amistades, con la familia, decir, oye, tengo un problema, porque prefieren no hablarlo, callarlo. Todavía sigue siendo un tabú. Entonces, es como... Pero yo creo que no es porque no quiera, más bien es que no sabe cómo decirlo, cómo expresarlo, porque no se nos enseñó. Yo siento que es un problema de educación. Y que no se identifica como un problema. O sea, pues mi papá es neurótico o mi papá es adicto a los medicamentos, mi papá es golpeador, mi papá es... o mi mamá, o mis hermanos. Tengo un hermano que tiene esta situación. Yo creo que todos podemos identificarnos con Génesis
de alguna manera. Se te ve muy bonito tu pelo, amiga, pero te está Ay. tapando toda la cara. Me voy a Fíjate que ahorita que hablas acerca de identificación, cuando Gris nos invitó, nos dijo, oigan, vamos a hablar acerca del libro. Y dije, bueno, ¿qué voy a hablar si yo no soy experta, no? Entonces, Google fue mi salvación. Google Yo salva a sé. todo el mundo. Características de un buen libro. Entonces, me aparecen varias opciones, ¿no? Y varios requisitos que según debe de tener un buen libro para que capte a un lector, Chaca, chacha. para que digas, ay, es un buen libro, tienes que leer, cómpralo. Pero Para a poder mí, recomendarlo. para mí, por ejemplo, lo que este libro me causó y lo que me enganchó fue que creo en mi empatía. Creo en mi empatía. Cuando lo leí dije, Pero puede ser porque me conoces también. es que es diferente ser una lectora que no conoce a la escritora a ser una lectora que conoce a la escritora. Cuando empecé a leer el libro, y me acuerdo que la presentación fue un jueves, si mal no recuerdo, Sí. lo empecé a leer el fin de semana. Entonces, el fin de semana me clavé. ¿Por qué? Porque me hizo recordar muchas cosas, los primeros capítulos, que yo lo vi desde otra visión como amiga, que yo no sabía cómo estaban realmente las cosas que le pasaba a la escritora. Entonces fue muy difícil para mí, como lectora, no ponerle caras, no ponerle nombres, no ponerle... Fue muy difícil hasta bajar el libro y dejar de leer. Mi esposo me decía, ¿qué te pasa? Estás muy pensativa. Es que, ¿sabes qué? No puedo dejar de leer. Es que ahora comprendo muchas cosas, ahora mucho tiene sentido. Porque es muy difícil como lectora no conocer a la escritora y como lectora conocer a la escritora. Yo tuve la fortuna, y digo fortuna, de conocer a esta familia tan peculiar de la que habla el libro. Entonces yo le puedo poner cara a todos los personajes, yo le puedo poner... En mi mente están todos los lugares que menciona la escritora. Entonces fue muy difícil a veces bajar el libro y desengancharme. Pero bueno, entre las peculiaridades que yo encontré para un buen libro fue eso exactamente, crear la empatía, crear una narración que te engancha como lector. Yo, a Génesis, cuando describe en los primeros capítulos acerca de su papá, que podía describir cómo venía su papá, al caminar en su casa, con los pasos podía identificar si su papá venía ebrio o no. O sea, yo sentía que estaba ahí, sumergida en la cama con Génesis, escuchando cómo venía el papá. Yo me podía sentir ahí. Entonces, entre las características de un buen libro es efectivamente la narración. Y te narra exactamente Génesis, todo eso. Hasta podía sentir cómo Génesis identificaba el olor de su papá cuando estaba sobrio, cuando estaba todo crudo. O sea, yo podía sentir como lectora todo eso. Entonces, para mí sí fue fuerte, efectivamente, poder bajar el libro y decir, ya, hasta aquí lo dejo y ya. De hecho, o sea, mi esposo como me decía, oye, ¿qué te pasa? Es que todo cobraba sentido, todo tenía imágenes. Entonces, para mí era como una película. Estaba leyendo una película y para mí todo corría en mi mente. Es muy, muy, muy padre. Pues es Pero bueno a la que vez- tiene que ver con la narración. Pero efectivamente es muy difícil y yo de verdad considero que tiene una narración estupenda, tiene una narración muy bonita, que de verdad te capta, que si tienes por ahí un familiar con algún problema de alcoholismo o simplemente la diversidad cultural, ¿cómo narra el Morelia? Nosotros estamos acostumbrados aquí en Morelia, pues sí, ver la catedral, pues sí, ver los arcos, y pasamos, y qué tráfico. Pero Génesis narra una manera increíble del clima, de la catedral, de cómo De las ella flores, veía las flores, cómo sentía el aire fresco, la lluvia. Para Génesis era la lluvia algo increíble. Porque, bueno, la protagonista nace en Delicias, Chihuahua. Que es un Entonces, clima que es un- totalmente opuesto. Exacto. Entonces, desde ahí, la percepción que ella tiene de Morelia contra alguien que nació en Morelia y que tiene toda la vida viviendo aquí, es como el engancharte de alguna forma en la descripción, porque la narrativa sí tiene todo que ver.
pero la descripción de los lugares, de los olores, de los sabores, de la gente, de lo que ella sentía cuando veía neblina en algunas partes del estado, cuando viajaba, comparado con Chihuahua. Yo no conozco Chihuahua, no he ido a Chihuahua, no conozco Delicias, pero pero conoces diferentes lugares y otros países. Y el norte, ¿no? Y desde que vas a la carretera y vas hacia el norte, cómo cambia el escenario y cómo cambia la vegetación, la gente, la cultura, todo. Entonces, cómo te hablan diferente. Pero no sé si te pasó que no importa el tema del alcoholismo, o sea, simplemente si eres moreliano, dices, no inventes, qué manera tan diferente de ver la ciudad, a como yo estoy acostumbrado a verla. Porque naciste en ella y la has visto toda la vida aquí. Claro. Pero eso pasa casi con todos los temas. ¿Sí? Cuando algo que siempre has tenido y vivido, claro, y de repente alguien viene y te lo pone de manera diferente, dices, no, primero no, espérate, así no es. Y luego observas un poquito. Y esto que comentas, perdón, de Génesis, es muy importante, ella cómo usaba sus sentidos para aprender y llegar a disfrutar las cosas, pero también a sufrirlas y a dolerse con ellas. Y sabes que la inocencia de Génesis no sabía muchas cosas y lo que hacía era que consultar el diccionario. Ah, sí. ¿Qué significa esto? ¿Qué es esto? Es que es tan inocente, pero a la vez es ambivalente Génesis. Que te cae bien y dices, ay, qué chamaquita tan tierna, tan inocente, pero a la vez dices, ay, ¿cómo es posible que haga esto? Mendiga vieja. Es la ambivalencia del personaje y es lo que te mantiene empático con Génesis y es lo que te hace seguir leyendo, porque quieres saber qué está detrás de lo que te muestra y lo que le está moviendo realmente en el fondo. Sí. Y que, insisto, de alguna manera uno está metido en la historia de inspiración para la novela y algunos acontecimientos, algunas situaciones, pues obviamente como dices, pues te relaciona y te regresa al cassette y dices, yo lo vi de otra forma. Sí. Entonces, yo lo viví de otra forma, yo estaba ahí y ¿por qué no me acuerdo de tal o cual cosa? Yo te lo dije, o sea, yo te llegué a preguntar, yo estaba ahí, estás hablando de ¿segura de que esa era situación parecida o entonces te mete a la historia y finalmente yo creo que también ese es el objetivo de los buenos libros, que te enganches de las primeras páginas y que no puedas dejar de leer. Sí. Y que aparte sea una lectura fácil, o sea, que no te tengas que regresar. Yo me tenía que regresar para corroborar con mi memoria si era ficción o realidad. Pero hay libros que te hacen regresarte porque no entendiste lo que te quisieron decir o porque ni siquiera la redacción fue buena o la traducción. En el caso de este libro, yo me regresaba para corroborar con mi memoria, pero es un libro que es como, y te lo mencioné también a ti, como de platicando con la escritora. O sea, me está platicando y la estoy oyendo. Me siento en un café, dijiste, me siento en un café. Puedo sentir, puedo leer, me identifico, me engancho y es fácil, no utiliza palabras rebuznantes, no utiliza palabras de ¿qué quiso decir? ¿Qué es esto? Vamos a buscarlo en el diccionario. Sí hay 2 que 3 palabritas sí, pero nada, pero nada que digas, ay no, se me hace muy difícil esta lectura, como que no me siento enganchada, identificada, ya sea por el tema, ya sea por la descripción, como que no, o sea, es una lectura más fácil, más digerible. Plática. O sea, es una plática con los personajes y como si realmente estuvieran sucediendo las cuestiones que describe el libro y tú estás como espectadora, no tanto como lectora. O sea, estás realmente en las escenas y estás viendo, ay, es que estaba pasando esto y él comentó esto, pero no se dio cuenta de que ella sí lo vio, entonces estás como espectador. Hay mucho diálogo. Hay mucha plática, yo creo que por eso lo ves de esa manera. Exacto, entonces para mí no fue nada diferente el estar platicando contigo en un café que estar leyendo el libro. O sea, por la forma en la que te expresas, por la forma en la que estoy acostumbrada a escucharte, fue como si me estuviera tomando un café contigo. Sí. Pero fíjate, esto que comenta Itzia es muy importante. Identificarse, ok, sí, te identificas, pero ¿por qué? Porque estás en Delicias, porque estás en Morelia, porque estás en México simplemente, porque yo creo que es un tema mundial. Claro. O sea, sinceramente es nada más como la protagonista va apreciando las diferencias.
y obviamente hay un cierto rechazo, primero desconocimiento, ¿no? La inocencia, ¿no? Desconocimiento total. Y sí, efectivamente es muy importante esto que dicen de las palabras que se usan porque, pues miren, ¿qué más quisiéramos que las cosas fueran muy bien hechas, ¿no? Y que todos tiráramos a la perfección, ¿no? A mejorar y que fuera algo así como el Quijote de la Mancha, cuando se escribió el Quijote de la Mancha, hace miles de años, pero que tiene palabras, pues, el español es bellísimo y es muy completo, pero tiene más de 25,000 palabras diferentes. O sea que te la vas a pasar con el diccionario a un lado. O sea, hay que aceptar en qué momento de la historia estamos viviendo. Entonces ya no podemos ponernos en esa situación, sí siempre tender a mejorar. Pero es muy importante también la lectura a las cosas como están y agarrarlas como están. Y el aprender a ver las cosas en una perspectiva personal y hacerlas propias, que yo creo que es el punto de un libro, hacerlo tuyo, hacerlo propio. O sea, yo creo que ustedes han visto en otras lecturas, incluso ahora yo creo que es el éxito de las redes sociales, que todos nos podemos identificar en ello. Todos nos podemos ver ahí, te tomas la foto en la playa y tú dices, ya tuve mi foto en la playa. Y ya, no, ahora la quiero en Los Cabos, no, ahora la quiero en Iztapa, ahora la quiero en Cancún. Pero te identificas y de alguna manera hay que entender, estamos todos unidos en una situación que a lo mejor para todos es muy nuevo. O sea, esto lo comenta en la novela. En el 2000 nos llegó a todos así de sopetón. Órale, ahí están, celulares, computadoras, un montón de gadgets y dispositivos y órale, éntrenle. No tuvimos una educación para ello. Y eso es algo relevante, creo yo, de las épocas que se maneja en la historia, porque de haber un momento en el que no cambiaba prácticamente nada, todos estábamos igualitos todo el tiempo, todos los días, y podíamos entrar en introspectivas y meditar y hacer un montón de cosas, de repente nos quedamos sin tiempo, porque te dieron un celular y órale, te tienes que contestar hasta cuando estés en el baño. Y esas cosas nos quitaron, nos robaron, yo digo robar, porque pues bueno, también tiene muchos beneficios, pero digo robar, nos robaron incluso hasta cierta inocencia, porque de repente empezabas a ver cosas en internet que, disculpen, pero no estábamos acostumbrados a verlas. O sea, tus papás te mandaban a las 9 a dormirte y ya no podías ver ni siquiera a Jacobo Saludowski, estaba permitido para nosotros. Lo último era la familia Telerín. Y te vas a dormir. Sí. Y estas generaciones, déjate toda la brecha generacional, que si 20 años de diferencia, 30 años de diferencia, no, ahora son 5 años de diferencia, es un mundo de diferencia. Ya estás entendiendo el nuevo vocabulario de los adolescentes y ya cuando le agarraste la onda, órale, ya te lo cambiaron, ya no se dice así, ya es diferente, ya eres del pasado. Que los TikToks, los TikToks ni se digan. Entonces, yo creo que esto tiene también que ver con el hecho de agarrar una novela larga y decir, de páginas o la longitud de la escritura, yo creo que, bueno, esa es mi opinión, habría quien difiera y quien esté de acuerdo conmigo, pero tú lees un libro porque vas a disponer del poco tiempo que actualmente tenemos, pero vas a disponer de ese tiempo para leer, y tiene que ser una historia que te enganche, y tiene que ser una historia apasionante, y tiene que ser algo con lo que te identifiques, porque si no lo dejas y agarras otro hasta que te enganche. Entonces yo creo que haciendo lo que tú dices de comparando las épocas y demás, yo creo que este libro es atemporal, porque los problemas no se terminan, las situaciones no se terminan, en mayor o menor grado, pero la gente solo sabe lo que pasa en sus casas, de la puerta para adentro. Y las situaciones, exacto, se lavan en la casa. Exacto, entonces yo creo que la persona que se siente identificada, adolescente, niño, esposa, esposo, hermanos, tíos, primos, yo creo que cualquier persona se puede identificar con algún personaje de él, porque lo viviste. Es que es una historia familiar, exacto. Es familiar y es social también.
Porque de hecho viene la parte de la escuela, por ejemplo, de Génesis, donde ya no ve a su papá, ya no ve a su familia. Esa es una situación muy particular de Génesis, al dejar el núcleo familiar y migrar. Bueno, eso puede ser muy interesante para la juventud, desde mi punto de vista, el haber tomado una decisión tan joven y decir, dejo esto para buscarme algo diferente o buscarme algo nuevo, porque tiene que haber algo más. En su desesperación por vivir, Génesis, algo diferente a lo que todos los días le pasaba, toma esa valiente decisión a esa corta edad de me voy a ir a vivir a otro lado, voy a ir a estudiar a otro lado y voy a conocer gente nueva y diferente que me van a hacer aportaciones diferentes. No sé si lo hayas logrado. Bueno, vaya, es el personaje también que lo haya logrado, porque no les voy a contar más detalles, pero finalmente todos se mueren el último, dirían unos amigos. Se muere el último, no la ven. Yo creo que es una situación que ella decide por algo de lo que ella quería salir, y entonces llega y se topa con la realidad que todos vivimos, que es no puedes huir de tus problemas. O sea, los problemas es una mochila que siempre estás cargando. Entonces, realmente es voltear y enfrentar el problema, buscar ayuda, darte cuenta. Yo algo que quería comentar el día de hoy es, independientemente de las personas que lean el libro, el voltear un poquito, salirnos de nuestro ego y el voltear a ver con quién estamos conviviendo, porque no sabemos qué batalla están librando en ese momento. Lo digo en mi caso personal porque las amistades, estás en la secundaria, estás en la prepa, estás en la universidad y realmente estás metido en tu vida, en tu estudio, en la escuela, en la pachanga, en lo que sea, pero no volteas a ver realmente cómo está la persona. O sea, lo que tú le puedes aportar. Pero es que ni ella sabe. A veces, no, pero no te lo puedo decir porque no sabe. Pero sí actúa. Y sí lo demuestra. Pero los personajes alrededor están tan inmersos en sus propias vidas, en su egocentro, que es, no me doy cuenta, pero las señales fueron muy claras. No se las voy a describir, pero las señales son muy claras y hay que darnos cuenta. Mira cómo los maestros sí se daban cuenta. Sí. Pero porque, bueno, en la escuela vas todos los días, a veces convives más con un maestro que con un papá o con una mamá. Los maestros efectivamente se dan cuenta, pero sí. Génesis, ¿qué decía? No pasa nada, todo en mi casa está genial. Y en la mente de Génesis, ¿qué hacía? Se imaginaba hasta otra familia. Cosas horribles, a veces. Sí. Imaginaba hasta que ella se podía morir. Y la manera, o sea, algo, por ejemplo, a mí me impresionó mucho de Génesis, a su corta edad, cuando era adolescente, que es una edad tan difícil. Hay un momento en el libro en el que Génesis dice, es que no importa qué rápido me muera, es más rápido morirte que la larga vida. Que la vida. Que la agonía de la vida. Que la agonía de la vida. Es una niña, es una niña que piensa eso. Imagínate qué está pasando en su casa para que una niña piense eso. Y vienen cuestiones ya de suicidios interesantes. Y las hasta estadísticas están creciendo mucho. Morirme si me ahogo en el mar y rápido me tapo la nariz y dejo de respirar. Pues es que era una niña. Pues dejó de respirar, fíjate, lo primero que pasó es dejar de respirar, me tapo la nariz. Esas son las partes de que te da ternurita Génesis, ¿no? Porque llegan otras partes en las que dices, ay Génesis, por Dios. Yo creo que son consecuencias, todos son consecuencias, y cada capítulo es una consecuencia del anterior, y no nada más de Génesis, sino de todo el entorno, porque cada persona está muy enfocada en su vida, en lo que están haciendo, en librar el problema, en voltearte y no ver el problema, que yo desde mi punto de vista, que cuando lo estaba leyendo decía, es que las señales eran muy claras, entonces a lo mejor los personajes cercanos pudieron hacer algo. A lo que quería llegar con mi comentario era que este libro incluso ayuda a inspirarte para que te salgas de tu burbuja y que realmente veas, insisto, el alcoholismo es nada más este tema, pero hay cientos, o sea, desórdenes alimenticios, tema de ya no estoy a gusto en la vida, me quiero quitar la vida, me quiero separar, ya no estoy a gusto en mi familia, en fin, una serie de cuestiones que yo creo que Génesis sirve de inspiración como para revalorar dónde estoy, con quién estoy y qué camino seguir. Si quiero cambiarlo, pues lo cambio.
es algo importante, o sea, se va por el lado muy trágico. ¿La novela ustedes consideran que se va por un lado muy trágico? Es que dices, es tan pequeña la de va madurando a través de los capítulos, que no debes de asombrarte cuando dices, no inventes, es una novela de 80 capítulos. ¿Cómo voy a leer 80 capítulos? Pero de verdad, o sea, se te van como agua. Y ves el proceso de maduración de Génesis. Como de una niña que piensa hasta en el suicidio, va evolucionando, le van pasando tantas cosas, no sabe realmente qué es lo que siente con el alcoholismo de su papá, no sabe qué es lo que está sintiendo, qué es lo que quiere, esta transición tan diferente de emigrar del norte al centro de la ciudad, el tener nuevas amistades, el que sus amistades se convierten como en una familia. Sí, claro. El llegar también a una familia moreliana tan clásica, tan peculiar, que todas las familias somos peculiares. Sí. Entonces, es una evolución a través de los capítulos que no te debe de dar miedo ni asustar cuando dices 80 capítulos, se te van como agua. Pero cómo tiene su vida tan natural. O sea, ella va viviendo su vida muy normal, sin ningún problema. Esta novela se mete en la introspectiva, en la psicología y en las emociones de Génesis. Pero la vida, la trama de la historia es o sea, no pues se nota. No yo se creo ve. que es como todos. O sea, todos tenemos un flujo normal de nuestra vida y por eso te identificas con cada uno de los 80 capítulos, como dices, que no se te hacen en cantidad, porque tú lo estás de alguna manera equiparando con tu vida. O sea, tú pasaste por una escuela secundaria, pasaste por una escuela preparatoria, tuviste amistades, entonces en cada capítulo que ella narra, tú haces una introspección y dices, yo estaba pasando esto, a mí me ocurrió esto, a lo mejor si yo hubiera visto esto. Y también sabes que destacar que no solamente habla del alcoholismo y sí, efectivamente, de la diferencia de ciudades del norte al centro, que menciona muchos datos, tanto estadísticos, como muchos datos históricos, porque ella te cuenta acerca de partidos de béisbol, acerca de momentos que está pasando en la vida y cómo ella, en esos momentos de la vida tan... Y reales de la época. De la época, ella estaba viviendo ciertas cosas que hasta te hace pensar, ¿yo qué estaba pasando en ese claro, momento? yo que estaba viviendo en ese momento, sí. Entonces es difícil, estás pensando en lo que le está pasando a Génesis y también estás pensando en lo que te estaba pasando a ti en ese momento que ella menciona histórico en la vida que estás pasando. Entonces, sí es... Es que son varios temas, o sea, está la parte de la adolescencia, que de hecho me comentó el último presentador de Chihuahua, este es un tema de adolescentes cañón, o sea, sí se mete mucho a la parte de la adolescencia, porque efectivamente pues la vida de Génesis va de niña a los 24, 25 más o menos por ahí. Bueno, entonces está la parte de la adolescencia, que, sí, canija, ok, siempre lo hemos sabido, toda la vida. Y luego está la parte de la diferencia de culturas, y luego está la parte del problema peculiar de la familia. Y luego está la situación del cambio incluso hasta climático y de tecnología y de empezar a tener accesos tan rápidos a las comunicaciones y todo esto, bueno, tiene que ver con todos, creo yo, con todos. Por claro, eso... todos pasamos por lo mismo. Y eso que dices bueno, no me van a dejar mentir que las computadoras nacieron cuando nosotros los datos personales, pero bueno, en cierta etapa escolar. Sáitalas, no te estamos. Pero bueno, todavía ni eres adulto ni eres niño, pero bueno, las computadoras nacen, empiezas a tomar clases de computación, de cómo es un CPU y de todo esto, hasta llegar a tener todo en un aparato de las épocas actuales van a decir, por Dios, ¿qué era eso? Pero hasta para eso es interesante esta plática y para eso es interesante un libro de estos, porque tampoco fue hace 50 años. Pero es historia ya es historia. Y aparte es interesante como leer una novela futurista, de algo que ni siquiera existe, tecnologías que todavía no vemos, en fin, también es interesante, pero también es interesante voltear al pasado y decir dónde estaba yo con lo que ella está narrando en el libro, o sea, yo qué estaba haciendo y pues bueno. ¿Y qué hice? Bueno, eso es muy importante. Bueno, déjenme les pregunto una cosa.
Individualmente, ¿cuál fue la parte que más les gustó? A ver, tú primero. La parte que más me gustó. Te la voy a... Con otra pregunta. Te la voy a reír. Me preguntaste que cuál era mi personaje favorito del libro. Ajá. Y yo creo que, o sea, logras sentir una empatía con algún personaje. Y es que no te puedo decir exactamente un momento en el que más me gustó, pero sí te puedo decir, por ejemplo, un personaje que me encantó, que a la vez es ambivalente ese personaje, ya te lo había dicho, acerca de, ¿qué le podemos decir? ¿Coprotagonista? Porque Gustavo. tenemos Gustavo, o sea, El papá. tenemos al papá de Ujú. Génesis que lo odias, que dices, ay, ¿cómo es posible que le haga esto a su familia? Pero a la vez es una persona tan inteligente, una persona que tiene unos diálogos que dices, Oh my God. wow, ¿cómo es posible que esta persona sea alcohólico? ¿Cómo es posible que esta persona tan inteligente no reconozca que tiene una enfermedad? ¿Cómo es posible que esta persona Que ama a su familia, porque que la ama. tanto, efectivamente, que ama tanto a su familia, le haga a la vez tanto daño? Hay un momento en la historia en la que dice, Gustavo se emborrachó y la familia con él. Él se emborrachó con alcohol y la, Y la familia, familia con con él. él. Ajá. Es tan fuerte. Sí. O sea, si te Y pones pasa a ver, por el prendimiento que existe con una persona. Porque en realidad él nada más estaba viviendo la vida como él podía. Pero todos estaban a qué hora Ahí, llega y ahí. cómo va a llegar y a dónde ¿Qué va hace? y si respira. Y como tú lo mencionaste al principio, o sea, los pasos. Imagínate qué horror que te estén contando los pasos. O sea, que siempre estén tan al pendiente de ti toda la vida. ¿Y tú dónde quedas? Y al pendiente de él, desatendiendo su propia vida. Pues no Sí, puedo ¿no? decir que un momento específico del libro es mi favorito. Lo que sí te puedo decir es que admiro mucho a Gustavo. Admiro mucho su fortaleza, admiro mucho la manera en cómo salió adelante. No puedo decir la manera en cómo salió adelante, porque si no ya estoy diciendo muchas cosas del libro. Pero sí te puedo decir que el libro tiene muchos momentos que me capturaron, que me pusieron la piel chinita, que Génesis me cayó muy bien al principio, su inocencia, su ternura, que después evolucionó y, ay, por Dios, ¿qué le pasa a Génesis? Que Gustavo, ¿por qué hace esto? ¿Por qué dañó tanto a su familia? Pero a la vez me impresiona mucho la manera en cómo salió adelante, en cómo logró vencer esta enfermedad que es el alcoholismo. De hecho, me dijeron en alguna ocasión cómo Gustavo salva la vida de Génesis. O sea, como lo mencionabas tú, ya en un momento dado pensaba ella en cómo morirse y de repente ve cómo evoluciona Gustavo con una situación tan difícil y dice, ay, yo como fregados no lo voy a hacer. Si esta persona que está, se supone que más difícil su posición, pues, fue un ejemplo, pero aparte pues de que era su padre, ¿no? Es independiente. No sé, la forma de inspiración que mencionabas tú hace rato, la forma de inspiración, por eso el conocer la historia familiar, porque eso es muy importante. Ella conoce la historia familiar, o sea, de su papá, de su mamá, de sus abuelos, de todos los que convivió toda su vida, y la perspectiva de ella cambia totalmente. Y hay no sé si notaron, pero en una parte de la novela hay un cambio radical, creo que es como a la mitad, ¿no? O sea, hay un cambio radical, como si no la conocían. Como si no la creo, me han dicho. Bueno, me han contado. no, lo que pasa es que pues, no me gusta dirigir al lector, ¿no? No para nada. Yo siento que, de hecho les voy a confesar una cosa, es tal vez imperceptible y no sé si ustedes lo notaron. Esta novela fue escrita en su parte física, emocional y espiritual. Porque todo tiene que ver con esta situación especial del alcoholismo. La parte espiritual es muy importante. Muy importante. Y incluso un amigo sí me dijo, es que tu novela habla de religión. No. Y yo no lo desdije, pero la verdad es que religión, no, sí, claro, No, y es no es una religión. opinión importante. Independientemente de cómo está la situación política, económica, social y de religión, esta es una
una forma de ver las cosas de los personajes, y en el siglo pasado todavía la religión mandaba. Era una educación en las familias. Era una educación de que no hagas eso porque te va, es pecado y Dios te va a castigar. Es un control de masas. Sí, es un control de masas y por lo tanto una educación. Pero yo creo que hablando específicamente de este libro, para no irnos con temas religiosos y demás, Sí. porque pues nunca vamos a llegar a Y aparte no punto. somos expertos. Exactamente, y política y religión no. Pero Génesis particularmente tenía una creencia inculcada. Sí. Y bien aprendida. Claro, y se refugiaba en su creencia. Sí. ¿De qué más se agarraba? Sí. O sea, y Aparte yo creo que del todos, diccionario. aparte del diccionario de la Biblia, o El sea, pequeño Larus ilustrado, en ese entonces era el máximo, Génesis tenía la Biblia y el diccionario al lado, juntos, o sea, en su- juntos, en su- pegaditos. Entonces, de alguna manera, entiendes al personaje porque, partiendo de la mamá, que la mamá era todo Dios y Sí, rosarios y todo, sí. ¿por qué? Porque alguien te tiene que ayudar en esta situación, en este problema, ¿y a quién? Pues a Dios. Porque ¿Cómo? identificas ¿Cómo le una fuerza haces? más fuerte. No, una fuerza más fuerte. Una fuerza más fuerte, más Date fuerte de fortaleza. Date cuenta que una fortaleza fuerte. La educación siempre va a ser parte de ti. La educación que recibas de los 0 a los 5 años, de los 0 a los 7 años, dice una Ajá, psicóloga. de los 0 a los Un 7. estudio, de los 0 a los 7, lo que aprendas para que lo cambies está. Es tu fundamento. Pues sí, es a lo que vas a vivir las demás cosas. Sí lo puedes cambiar, sí lo puedes modificar, pero tienes que hacer un trabajito extra, que a lo mejor de niño pues lo puedes modificar rápidamente, ¿no? Porque por eso los niños te hablan idioma, te aprenden idiomas a los 5 años y tú dices, ¿cómo es de niño chiquito? Yo tengo toda la vida estudiando inglés y no aprendo francés o lo que sea. Porque de los 0 a los 7 años todo se absorbe como esponja. Y esto es precisamente una parte muy importante de la novela que a mí me han comentado mucho. Es que los primeros años, pues sí, para todos es los primeros años, pero la protagonista real de la novela es Génesis y es su vida, lo que ella transmite, lo que ella vive. Y efectivamente, como ustedes dicen, lo que va a aprender la gente cuando lo vea en cuanto a lo que ella vivió. ¿Tu parte más interesante? Es que yo estoy igual que Itzia. ¿Nos puede resumir a No, una? no, y sobre todo porque yo tengo esta parte, este sesgo de identificar algunas etapas y algunas situaciones. Yo podría decir que me identifico con las etapas donde a lo mejor estuvimos juntas, ¿no? Y que te inspiraron para escribir el libro. Y entonces sería un sesgo porque pues Porque bueno, platicábamos, ajá, un exacto, poquito, ¿no? Ujú. Pero yo siento que más allá de tener una parte favorita, y yo creo que entonces podría concluir que es no el final, sino llegar al final de una historia, que una historia cuando la terminas de leer, aunque tenga continuación o tenga secuelas, lo que sea, te deja un buen sabor de boca y esa ilusión de saber que por más negro que esté el camino, por más oscura que esté la situación, hay una lucecita al final que te va a inspirar a seguir adelante independientemente de la situación que estés viviendo y que estés pasando. Ni al final, a veces está en medio, pero no la quieres ver, Claro. pero no Sí, la sí. quieres ver. Simplemente no sabes verla. O no quieres verlo. Sí, porque las Porque también las dos cosas sí, son válidas. Porque yo creo que lo más fácil es, aquí está la solución y me volteo. ¿Por qué? Porque digo, ya Estás voy a decir acostumbrado a algo, vivir pero de cierta manera. porque te sirve, Claro, te ha funcionado. porque ser víctima a veces es mejor que tomar responsabilidad de tus acciones Claro. y porque te ha funcionado Sí. y porque tienes toda la vida viviéndolo y porque es más fácil seguir viviéndolo que hacer un cambio. O simplemente no Mucha sabes vivir, responsabilidad. no sabes vivir de otra manera. Porque es la Exactamente. manera como has vivido. Es lo que tienes, es lo que hay, entonces lo tengo que hacer así porque pues así. Y eso es, Y es lo que has visto. exacto, soltar un poquito la responsabilidad de decir, pues es lo que yo he venido haciendo, pues así lo hago y así lo termino haciendo. Y no, o sea, finalmente es llegar a una historia que tiene un final, por decirlo así, Sí. inspirador. Ujú, Yo creo que eso es lo que más me gusta de la De historia. esperanza. Ajá, esperanza. ujú. Porque leer un libro y que termine, y bueno, no me ha tocado, Ajá. pero leer un libro y que termine y que digas,
por Dios, o sea, se va a acabar el mundo, es como, ¿para qué lo leí? O sea, un libro por lo general te debe inspirar o darte un vestigio de Bueno, esperanza. hay gustos de todos. Sí, me queda claro. De todos. Yo hablo particularmente de lo Sí. poco que yo he leído, Sí. malamente, pero he leído muy poco, me gustaría leer más. Pero los que yo he leído y que me han enganchado y con los libros de los que me he enamorado, finalmente, ya en la parte final del libro, te dan ese, o sea, hay algo positivo. Sí. Entonces, yo creo que la positividad del libro es mi parte favorita. Ah, ok, ya te entiendo. Sí, porque lo escribe Marta Parada, la escritura en la parte de la contraportada, ¿no? No fue hecho con temor, sino con la alegría de poder seguir amando. No hay vergüenzas, no hay juicios, no se juzga a nadie, ¿No? porque finalmente tampoco puedes juzgar a una persona adicta. ¿No? No sabes qué vivió, no sabes por las cosas que tuvo que pasar y tuvo que haber visto y aprendido. Sobre todo, ¿sabes qué, Cris? Atreverte a escribirlo y a decirlo. Esta es mi historia, esto es lo que pasa en una familia con un problema así, con una enfermedad así. Porque no solamente es la familia nuclear, sino también la familia que está alrededor, ¿no? Tíos, primos, todo lo que sucede alrededor de una persona enferma. No te tapes la cara. Alrededor de una Somos persona nuevas en esto. enferma. Entonces, el pelo, así. Por ejemplo, hay momentos en el libro en que te sientes tan identificado, por ejemplo, en las cuestiones de la Navidad. La ventana, Navidad, cha. O sea, tenemos que ir otra vez a la casa de la abuelita. Y la foto. Y la foto La familiar, foto. y los primos, Sí, y los tíos. Nos vemos tan todos, bonitos sí. todos, sí. O sea, hay momentos en los que te da Te dan risa. ganas de darle una cachetada y tú, abrazo, sí. O te da risa así de, sí es cierto, sí pasa en mi casa también. Vamos un ratito y nada más. Y vamos luego con la familia de la mamá o con la familia del papá. Un ratito. Y rápido, por favor. Entonces hay muchos momentos en los que te sientes muy identificado y enganchado por eso. Entonces, Sí, porque aparte te sientes identificado y enganchado con eso, pero en tu historia personal, tú estabas viviendo situaciones también en las etapas de vida de Génesis muy similares. Entonces, había una situación en tu casa, un problema, no vamos a ventilar aquí nada, pero una situación muy particular, porque en todas las casas se vive. Finalmente, hables o no hables de ella, se vive. Sí. Y aún así tienes que poner buena cara y llegar a la casa de la abuelita y el abrazo y el no sé qué y el bla bla y no todo pasa está nada bien. y todo está bien. Y Y al día siguiente siguen los problemas y luego viene Año Nuevo y también tienes que poner buena cara y entonces yo creo que tiene que ver y mucho aquí están los tamales. los tamales. Entonces, Mejor comamos Exacto. y disfrutemos. Vamos a comer. Y yo creo que y destapa la botella. ¿Y el tío empezó a beber? No. aparte de eso, y destapa la botellita. Por supuesto. Entonces, el problema de Génesis era el alcoholismo de su papá, no sé qué, bla, Pero bla. destapa Pero la entonces botellita no hay rápido, un por problema favor. para hacer un brindis con una champana o con un vino blanco, lo que sea. Entonces, es como también un poco de congruencia. Ambivalencia, sí. Incongruencia y ser Ajá. congruentes Ajá. con lo que criticamos y con lo que juzgamos. No, pero es que en con mí lo que está bien, decimos. en ti no, Exacto. pero en mí sí. Exacto. Sí, O en pues mi es que casa somos no diferentes, pasa. mija. Sí. En mi casa no pasa, yo no sé de qué me hablas. Es más fácil hacerte como la vista gorda y decir, o sea, esa historia que, o sea, obviamente es más fácil a decir, ay, me puedo relacionar con esta parte. Con el Ajá. personaje de la mamá, por ejemplo. Ajá. Es muy fácil juzgar a alguien y decir, es que cómo lo aguanta. O sea, Ajá. cómo pudo sobrevivir y sobrellevar la situación, no poner un alto y no agarrar a sus niños e irse. Sí, claro. ¿Quién eres tú para juzgar? Ajá. ¿No? O sea, como no sabes lo que le Es estaba que pasando realmente a ella, no sabes, exactamente. lo que ella realmente estaba sintiendo, viviendo y lo que su fe Ajá. era prohibitivo abandonar. Sí. Ella tenía que seguir ahí y estar al pie del cañón. No, y lo que Entonces, le decían, Dios te va a castigar Exacto. si separas de una familia. Exactamente, Sí. entonces son como muchas cosas que si te relacionas con los personajes, si analizas la parte de la historia, si te pones del lugar o no de Génesis, yo creo que hay que leer todos los libros Sí, sin un juicio. sí, claro. O sea, porque si ya le vas a invertir tiempo a la lectura y vas a Sin leer un algo, prejuicio, porque con juicio sí. Sí tienes que tener un juicio, para eso lo lees. Para tener un juicio y sano, formarte una opinión. por supuesto. Ujú. Para Pero no aprender para algo. juzgar Pero si alguien hace o no hace algo. Pero sin un prejuicio, sí. Un prejuicio Exacto.
prejuicio no te sirve de nada porque no vas a aprender nada, porque ya tienes tu prejuicio, te vas a quedar con tu prejuicio. Y menos si no conoces la historia y estás leyendo una novela. O sea, Así que, si tú, lector, estás todavía indeciso en, ay, la leo o no la leo. Es que yo no tengo familiar alcohólico. Bueno, pero sí vivo en Morelia. Bueno, pero es que como que, ay, a ver, estas muchachas están hablando de algo. Léela, te va a gustar. y saca tus propias conclusiones, ¿no? Exactamente, O sea, no te fijes en lo demás. Claro. Aquí son dos simples lectoras. Fíjense que eso es muy importante porque yo ahora leo libros que son famosos. O sea, estoy leyendo Dorian Gray. Ay, buenísima. Estoy leyendo Quiero tener. Sí, sí, ya la leíste, Dorian Gray. Es genial. Bellísima. Estoy leyendo El Quijote también. Y bueno, vámonos. No, está padrísimo, es muy divertido. Sí, es muy como que hay divertido. que tener un cierto Sí. nivel para poder leer esas cosas porque estás muy No, para nada, al contrario, en realidad es una cosa divertidísima, Yo se creo las que recomiendo cuando a todo el teníamos mundo. que leer, Teníamos era una como, muy mala exacto. educación lectora. En realidad te dicen, es que es un libro larguísimo, pero está muy Efectivamente, divertido. es como dice Gloria, cuando lo tienes que leer Es por como, obligación, por la escuela. Así para que te obligan. Y se te hace aburridísimo. Ah, Yo creo claro. que si hoy Es diferente. tomara el libro y tomáramos el libro y lo Ojeamos. leyéramos, yo creo que se nos haría muy interesante y tendríamos otra perspectiva y otra óptica de ese escritor. Es que para todo hay etapas también. Exacto. Y en la O escuela sea, te obligaban a leerlo, entonces No, y una obligación es el método infalible para no hacer no las hacerlo. cosas. Ah, claro, lo tienes que, no lo hagas. Y menos en la adolescencia. Es que te digo que la adolescencia es un tema, híjole, que mucha gente le saca la vuelta. Y fíjense, yo he tratado de investigar en internet, que es lo que tenemos más a la mano, y que no me gusta, sinceramente, yo soy todavía de ir a buscar libritos y a la biblioteca y así, porque yo incluso que el internet está muy dictado por la gente que lo usa. Y no que sea malo, ¿no? Finalmente toma los temas de interés y eso es lo primero que te arroja y eso es con lo primero que te deja. Pero bueno, ya lo dijo Gandhi, ¿no? O sea, aunque sea la verdad de uno, puede ser cierta. No importa que todo el mundo esté de acuerdo con una cosa, aunque sea la verdad de uno. Entonces, lamentablemente, el internet a veces no es tan fidedigno, tan de confianza, se podría decir. pues Entonces, yo todavía ningún soy- medio de comunicación es 100%. Pues sí, pero te vas un poquito más a la... Bueno, a mí me gusta mucho la estadística, la matemática y la lógica. Si te acuerdas que me gusta mucho la lógica. Y aquí está. Y ahí está. Sí, porque de hecho tiene mucho de deportes, que de hecho me comentaron en alguna ocasión, oye, ¿por qué tanto deporte si ya está hecho el personaje, no? Porque sí, bueno, es que hay gente que nos gusta mucho. Entonces, el fútbol, la Fórmula 1, por Dios, o sea, toda esa tecnología, híjole, padrísima, y que lamentablemente no pude ahondar más en el tema porque sí ya se salía mucho de contexto, pero no está fuera de, es un tema, y es un tema que a todos nos gusta y nos apasiona, y Pero es agradable. Aparte, o sea, lo estás mencionando así, como decía Itzia, como lo que estaba pasando en ese momento y te acuerdas y dices, el partido del Morelia cuando esto y esto. Pero cuando fue campeón. Quien lo lea en un año, Sí. en 2 años, en 10, en 15 va a decir, Morelia fue campeón. Morelia fue campeón. En el Exacto, 2000, o sea, 2001, 2000. Claro. 2001. 2001. Y lo vivimos. Y lo vivimos juntas. O sea, Ahí en las porque- tarascas, sí. todo el mundo gritando. Bueno, yo no fui a las tarascas. Pero, pero estábamos sí lo viste juntas por y- televisión. sí, no, sí. Y de todas ¿Cómo formas, se un llama? pedacito de tu corazón estaba en las tarascas. Sí, mi sí, la vida. verdad es que sí da emoción y entonces te aporta esas situaciones históricas Ajá. y cultura general y deporte y te hace que se te salga un poquito la lagrimita de pensar en las situaciones y híjole qué fuerte, te da risa porque aparte pues tiene sus ocurrencias obviamente de la escritora, entonces Oye, yo eso creo que sí me es cayó una de mezcla de variedades. muchas cosas. Sí me cayó de variedad que me dijeron que era lúdica. Me dijo el editor de Gitacáfora. Lo Ludópata. primero, no, ludópata no. Lúdica. Y yo dije, pues inmediatamente yo fui a al diccionario. Y sí, no fue algo planeado. Simplemente que la vida es así. No siempre es una tragedia
pero tampoco Claro. es una comedia. Claro, O la sea, violencia. Y a veces te puedes reír un poquito con ciertas cosas que a lo mejor te parecen muy duras, muy dolorosas, pero que por Dios, o sea, esa parte, por ejemplo, donde Génesis dice, no, yo tengo otra familia que va a venir por mí. Y entonces me voy a... Tengo una en el cuarto y una vive en Estados Unidos y voy a tener una casa grandota. Incluso, fíjense, yo recuerdo que en ese momento dije, voy a ponerle ahí que a Génesis ya no le alcanza, ya se dio cuenta de que el dinero que tenía en la mente, porque tenía muchísimo dinero, ya no le alcanzó para ser feliz. Ya no le alcanzó. Entonces, tuvo que buscar otra cosa porque el dinero ya lo repartió, ya se fue a todo el mundo, ya viajó por todos lados. Entonces, y sigue sin ser feliz en su mente. Entonces dijo, bueno, pues ahora ¿qué hago? Por si el dinero no me dio la felicidad. Y luego vienen estas otras partes de ir tratando de equilibrar entre la fantasía y la vida real. Qué difícil para cualquier ser humano. Qué difícil, tratar de... pero qué terapéutico. Porque a ella le sirvió. O sea, ella vivía su realidad, pero tenía una idea alterna de lo que podía hacer y de ahí se agarró. Porque, digo, su realidad era una y lo que Génesis vivió y lo que experimentó y lo que ahí se narra, yo creo que difícilmente alguien lo puede vivir sin tener una esperanza en la cabeza, una realidad alterna o una expectativa de mi vida va a ser diferente en algún punto. Sí. Entonces, te lo transmite con esas ideas de, yo voy a hacer y voy a... Yo creo que todos tenemos en algún punto esa parte de ilusión, esa parte de objetivos, esa parte de visión, de pues claro. voy a estar, fantasías. voy a hacer... Ajá. Porque, pues sí, y todos... Hasta te lanzan a una meta en determinado momento, está bien. Y cuando tocas fondo, porque todos hemos tocado algún tipo de fondo, lo que te impulsa es eso. Y esa es la parte de la fortuna. Qué bueno que lo mencionas porque yo tenía esa pregunta. Sí. Justamente alguien me preguntó, bueno, ¿y por qué alcohol y fortuna? Ajá. No se lo he preguntado tal cual a la escritora, lo deduzco, pero bueno, ya... No, tú ya lo mencionaste, la parte de la esperanza, la parte de ver la luz, la parte de ver al final del camino algo bueno. Es que sabes que Génesis, con todo y su inocencia, con todo y su inexperiencia, con todo, fue muy afortunada. Encontró unos tíos que le dieron otra manera de vivir. Encontró unos amigos que le dieron otra visión de la vida. Encontró en Al-Anon también otro enfoque acerca del alcoholismo. Y en los libros, porque leía. En su diccionario. Sí, en la Biblia. En la Biblia. Entonces, es esta ambivalencia de las que hemos estado hablando todo este tiempo, del alcohol y de la fortuna. Génesis de verdad fue afortunada. No lo veía al principio Génesis. No lo podía ver y no lo quería ver. Y yo creo que más bien no lo quería ver. Hasta el mismo Gustavo. Sí. Aún en su enfermedad, que no la vio, que no la veía y cómo su familia se envolvió también en esta enfermedad, ¿cómo logró superarla? También es muy interesante y también es lo que te engancha y te sigue, pero ¿cómo le hizo? A ver, ¿qué pasó? ¿Qué fue? ¿Qué hubo? ¿Qué hizo? ¿Cómo le hicieron? ¿O en qué momento? Ajá, ¿en qué momento sucedió? ¿En qué momento sucedió? Y yo creo que la humanización de Gustavo y del tema como tal, porque a veces vemos esas situaciones muy como, no me está pasando directamente o tan cerquita, o sí, pero prefieres verlo de lejos. Pero la perspectiva de Gustavo, pues desde el punto de vista de que el humano puede salir adelante, pero también puede recaer. Ah, sí, claro. Entonces, y no pasa nada, te vuelves a levantar, o sea, no pasa nada. Y sabes que Gustavo tiene unos diálogos súper interesantes y súper fuertes acerca de las recaídas. Ah, sí, diálogos, sí. Porque se logra como que convencer él solo acerca de cómo recaer y cómo no está recayendo y si está recayendo. ¿Y en qué momento recaí? Hace un año, hace un mes. Híjole, es muy interesante. Sí, porque las características
las características del alcoholismo son muy fuertes. Y no es nada más la compulsión de beber. Es muchas cosas con las que tienen que trabajar ellos de la soberbia, el aislamiento, el control. Pues yo creo que es todo el trasfondo que volvemos a lo mismo. Bueno, volviendo a la plática que tú y yo tuvimos, porque a quien va dirigido este libro no es nada más para temas de alcoholismo. O sea, hay personas que, como bien decimos, o sea, la adicción a ciertos medicamentos o las emociones. Podríamos resumirlo en las emociones. Y más allá, no nada más las adicciones surgen por el tema de las emociones, o sea, también hay ciertos temas psicológicos y factores antropológicos, que no nos vamos a meter en esos temas, pero bueno, finalmente son antropológicos. Es entender a la persona que está pasando por el problema y no nada más al problema, o sea, bebe, es alcohólico y tiene este problema. Ajá. O sea, hay un trasfondo que a lo mejor, no sé, pudo haber sido ludópata y llamarse juego y fortuna, ¿no? Entonces, claro, obviamente la familia que convive con un ludópata y que pierde fortunas por la apuesta y porque no pueden dejar de jugar, y etcétera, etcétera, también es un tema. Y es como dice Itzia, o sea, no son personas tontas. O sea, para poder, por ejemplo, jugar, ya te quiero ver jugando juegos de póker y ganar en Las Vegas, ¿no? O sea, no te estoy hablando de irte a juntar con los amigos y echarte un jueguito de dominó. O sea, te estoy hablando de la capacidad mental que tienen estas personas, de la capacidad de pues sí, inteligencia y incluso cierta sabiduría, porque tienes que saber muchas cosas para poder ser vago. No cualquiera puede ser un vago. Realmente no se puede. O sea, si eres una persona inteligente, te das a conocer y la gente te sigue y te ubica. Yo creo que, complementando lo que dices, a lo mejor no necesariamente tendrá que ser si tienes coeficiente intelectual o no, o si eres inteligente o no. El ser humano es lo suficientemente inteligente cuando no hay ciertas discapacidades mentales para escoger cómo evadir tu realidad. Sea juego, sea alcohol, sea... pues entonces ahí viene la discapacidad mental. Evadir todo eso. Es que realmente, fíjate, por ejemplo, la parte de la fortuna habla de la abundancia. Lo que tú decías hace rato de que Génesis no sabía cómo vivir en otro canal, más que el conocido. Era lo único que había, como los caballitos, era lo único que hacía. Entonces, si venían otras cosas diferentes, ella decía, no. O sea, aunque fueran buenas, había ahí abundancia y hay mucha, o sea, lejos del miedo, lejos de los resentimientos, el coraje, el odio, hay otra parte, otra cara de la moneda, como decías tú, el yin y el yang, que hay esperanza, que hay amor, que hay paciencia, tranquilidad, etcétera, etcétera, pero no sabes manejarlo. Decían de, por ejemplo, un niño, un bebé, que si tú lo metes en un cuarto con un cactus y tú le dices, ¿esa es tu mamá? El bebé, pues, se la cree y va a acercarse al cactus y lo va a querer abrazar y le va a picar, pero va a buscar la manera de acercarse al cactus porque pues esto obviamente metafórico, pero cuando lo sacas de ese cuarto y alguien le da un amor pues más tierno y que lo trata bien, va a decir, no, esto no es amor, ¿dónde están las espinas? O sea, esto no duele, aquí no hay amor porque no duele. Y es porque se sale de la situación a la que estabas habituado. A la que está acostumbrado y habituado. Y esa es una parte de aprendizaje que, bueno, yo por lo menos sí traté de mencionarlo mucho en la novela, paulatinamente. Por eso son 600 páginas, porque efectivamente, como lo hemos platicado y que, bueno, ya vamos a cerrar, no se puede quitar algunas cosas que sí me dijeron, oye, ¿por qué no? Con la mitad de la novela lo puedes decir todo. Sí es cierto, pero tendría que quitar
cosas muy específicas y detalles muy específicos como de la emoción, de la psicología, de las cosas que está pensando, de las cosas que está sintiendo, que a lo mejor están de más porque se dan por hecho. Bueno, oye, no va a estar de fiesta. Y yo creo obviamente. que le quitaste, serían 1000 páginas. Sí. Pero cabe mencionar que yo soy de las pocas afortunadas que tuve la fortuna de leer capítulos que no están ahí. Ajá. No sé si te acuerdas que me diste uno. Sí. Y yo decía, pues es buen material, pues esto, pero hubieran sido 1000 páginas. Y nosotros también hubiéramos sido 3 horas de la plática, la verdad. Pero ya nos vamos a despedir. Muchísimas gracias por acompañarnos, porque sí, le seguimos. Sí, claro, sí, hasta no se nos va, que no se nos acaba, ya sabemos que no se nos acaba. Chicas, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por este tema, que bueno, y por la lectura y todo. Espero que les haya agradado, que se hayan divertido un poquito y que vayan a leerla. Está en Amazon, ahí la pueden adquirir. Está en versión digital, está en versión impresa y la pueden recibir en la comodidad de su hogar, ahí con un solo clic. Y por favor no dejen de enviarnos su reseña. Esto da para más, para seguir platicando y por supuesto para poder seguir. Sí, este fue el ensayo. Es nuestra primera vez. Por eso las fallas. Sí. Es nuestra primera vez porque dijimos, bueno, si ya lo vamos a platicar, ¿por qué no lo hacemos con todo el mundo? Y los invitamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. No sé si quieran decir alguna palabra. Yo nada más para cerrar, que se den la oportunidad de leer esta historia. Seguramente les deje mucho más de lo que yo les pueda decir, o lo que les hayamos podido decir en esta sesión.